Bueno, ante todo, agradeciendo esta oportunidad y más de una fundación referida al desarrollo de Canelones. Para asombro de los más jóvenes, este mes de agosto que viene yo voy a cumplir 70 años de mi inicio de periodista en el departamento de Canelones, cuando salió la primera edición del semanario Canelones, agosto del 53. Yo tenía 17 años, director Manuel Flores Mora, redactores Germán Michelini, Teófilo Collazo, Fernando Torres Ponce de Las Piedras, y luego los corresponsales que teníamos en diversos lugares. Tabaré Hackenbruch, luego intendente, era nuestro corresponsal en Las Piedras, y bueno, y yo hacía un poquito de todo, y ahí comencé mi vida periodística y política. Así que saque la cuenta. Y de modo con qué cariño estamos siempre en cualquier ámbito de este departamento y de esta zona. La reflexión de hoy es, bueno, ¿en qué mundo estamos? Yo diría que, digamos que estamos en un mundo inesperado, en un panorama que no era el que imaginábamos, el que pensábamos. En la perspectiva de la caída del muro de Berlín en el 89, ni de cerca, porque pensábamos ya allí un mundo que había llegado a la paz perpetua, como quería el filósofo Manuel Kant. Lejos de eso empezaron conflictos locales, pero ahí se nos reveló lo que ya venía ocurriendo, y que era un fenómeno de globalización muy importante. Globalización hija del desarrollo tecnológico, fundamentalmente de los mecanismos de comunicación. La globalización parecía generar ya una nueva situación. Salíamos del mundo bipolar, Estados Unidos-Rusia, entramos en un mundo multipolar, Europa, Estados Unidos, Japón, incipientemente China, que empezaba a despegar en los años 80, y un poquito antes quizás, pero que se veía ya hacia un mundo que iba a tener una muy fuerte desarrollo tecnológico, una muy fuerte expansión comercial y, digamos, una convivencia internacional en la cual el fenómeno ideológico no iba a ser el parteaguas que dividía el mundo como lo había dividido hasta entonces. Porque los factores ideológicos habían sido fundamentales. Primero, en la época del combate democracia contra fascismos y nazismos, y luego la Guerra Fría con democracia-comunismo. Sin embargo, y así fue transcurriendo. En 98 ocurrió el primer aviso, que fue la crisis financiera en los Estados Unidos, que generó ya una reacción, y hubo que tomar algunas restricciones en esa globalización que había llegado a las finanzas de un modo descontrolado. La orgía financiera de los mercados, como dijo Greenspan, el gerente del Fondo Monetario. Y ahí fue el primer retroceso, la primera alerta. Hay que tomar medidas en lo financiero. Esto no puede ser sin ningún control de ningún tipo. Luego, lentamente, empezó a abrirse una suerte de competencia nueva entre China y Estados Unidos, que tenían hasta ese momento una relación muy intensa, que había comenzado luego que el gobierno de Nixon hace el reconocimiento de China, que había sido uno de los grandes acontecimientos en aquel momento del balance político. Todavía estaba la Unión Soviética, de modo que China jugaba en otro escenario y en otro partido cuando hace el arreglo con Estados Unidos. Y a partir de allí, Estados Unidos se transforma en el primer mercado para China, y China el primer acreedor de los Estados Unidos, porque era el primer comprador de bonos norteamericanos. Algo impensado, pero que generó
ese vínculo que hasta hoy está allí, latente. Pero ocurre lo inesperado, y es que Estados Unidos se encuentra con una competencia de China que no esperaba. Porque todos esperábamos, también aquí, bueno, van a venir los artículos industriales más baratos en base a los bajos salarios chinos. Eso era lo que oíamos todos en el mundo entero. Esa era la vulgata. Pero aquí, que el desarrollo tecnológico chino se acelera y un día Estados Unidos se entera con que tenía enfrente una potencia tecnológica equivalente. Y llegamos hasta el punto de que el propio presidente de Estados Unidos habla de Huawei como un problema estratégico para los Estados Unidos. Es decir, una empresa china es mirada desde la mayor potencia económica y militar del mundo como un tema estratégico. Lo cual a mí me deprime un poco, ¿no? Porque que Estados Unidos piense que una empresa china es un problema estratégico, pero es, sí, sin duda, un problema comercial. La paradoja es que China no solo se abrió la economía de mercado, a esa cosa, a ese híbrido que sobrevive allí, sino que además hoy todas esas universidades chinas, esos avances tecnológicos chinos y esas empresas chinas están manejadas por 1 millón de muchachos chinos que se formaron en los Estados Unidos y en Inglaterra. De allí viene esa capacidad de modernización que adquirió China y que inesperadamente Estados Unidos se encuentra enfrente. En este escenario que venía transcurriendo, con sus idas, con sus venidas, pero aparecen fenómenos inesperados, claramente anacrónicos, porque los pensábamos ya relegados al mundo de la historia, a los libros, a libros añejos, las pestes, las guerras. ¿Quién podía imaginar? Eran un tema de la literatura, el libro de Albert Camus, La peste, algunos seriales que aparecen en la Edad Media. Sin embargo, un día apareció la peste. Y el mundo se detuvo. Curiosamente, acá no adoptamos las medidas compulsivas de otros países, pero nos paramos solos. Nos paramos solos. Nos encerramos todos, los comercios cerraron. Y luego, lentamente fuimos recuperando, pero fue una impresión nueva, que no habíamos vivido ni la nueva generación ni los más viejos. Que habíamos vivido otras cosas, pero no algo de este tipo. Porque yo en mi adolescencia viví la crisis de la poliomielitis, pero no fue esto. Esto fue un fenómeno masivo, universal. Y ahí entonces nos encontramos con el primer gran anacronismo, una peste, que en síntesis nos generó rápidamente varios procesos. Primero, una gran centralidad del Estado. El Estado, que en términos generales venía, digamos, en retroceso en muchos aspectos, readquiere totalmente su centralidad, como pasa siempre en las crisis. Del Estado la gente se enoja cuando todo está bien, cuando viene la crisis todos miran al Estado y le piden al gobierno que le resuelva la situación, como es natural. Esto en el Uruguay transcurrió con normalidad, en otros países no tanto, porque esta centralidad del Estado a algunos gobiernos de tendencia autoritaria les permitió dominar toda la vida social. En segundo lugar, lo que nos mostró claramente era que la organización internacional era totalmente insuficiente y que todas las instituciones trabajosamente creadas después de la Segunda Guerra Mundial eran insuficientes. Teníamos una Organización Mundial de la Salud desaparecida. La famosa solidaridad internacional no se vio ni detrás de una nube. Cada uno hizo lo que pudo, cada uno hizo lo que quiso, el que tuvo vacunas las usó, el que no las tuvo sufrió, y así fuimos transitando en medio de una insolidaridad y egoísmo general absoluto.
En tercer lugar, ahí se produce otro fenómeno, que es una gran aceleración de las tendencias que ya venía, que es a la digitalización y que es al trabajo a distancia, porque en el momento en que se produce la pandemia hay una gran caída de la actividad económica, hay una crisis económica, las empresas se retraen, tratan de sobrevivir, muchas se ajustan, se produce mucha caída de empleo en el mundo entero, y aparece una aceleración muy fuerte del trabajo a distancia. Que cuando salimos de la pandemia es uno de los puntos que han quedado allí. Se aceleró el trabajo a distancia, se aceleró la tecnología, las empresas que se habían retraído y habían tratado de jugar con el núcleo duro, fundamental de su empresa y cortar todo aquello que pudiera ser más o menos prescindible, empiezan a retomar la actividad económica. Pero también ocurre que no son los mismos empleos de antes. No todos son los mismos empleos de antes. Porque algunos empleos en el camino desaparecieron como consecuencia de la digitalización y otros robustecieron la demanda, que es lo que nos está ocurriendo ahora aquí y en muchas partes. Tenemos desocupación del empleo común y tenemos demanda insuficiente, mejor dicho, oferta insuficiente de empleos en los sectores tecnológicos, donde la demanda no alcanza a satisfacer. Ocurre acá y ocurre en Estados Unidos también, ¿no? Porque uno piensa que allá estarán sobrando los técnicos. No. Por eso mismo Estados Unidos importa masiva gente de la India y miles de Brasil, que son los países que más han aportado técnicos, digamos, o personal con esa característica. Porque las pandemias nos cambió los parámetros, nos generó muchas cosas y las consecuencias están allí. No necesariamente para mal, pero como toda situación abrupta, produjo cambios. Aceleró cosas que iban a ocurrir, pero que lo que iba a ocurrir en 10 años ocurrió en 1. Y allí estamos. Cuando estábamos en eso, se nos aparece otro anacronismo, aún peor, a mi juicio, que es una guerra europea. No esas guerras locales que habían ocurrido, que por supuesto eran muy dramáticas para los que las vivían. Los que estábamos lejos las mirábamos de lejos, que Afganistán, que esto, que lo otro. Veíamos a las potencias sufrir, porque tanto Estados Unidos como Rusia no salían bien de ninguno de esos conflictos, ninguno. Pero mirábamos lejos. Pero aquí que aparece una guerra europea. Y la guerra europea pasa sí a tener una repercusión muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque deja de ser europea y pasa a ser una guerra internacional. Cuando Europa se alinea con Ucrania, cuando Estados Unidos se alinea con Ucrania, estamos ya en una situación de un conflicto internacional ya de características prácticamente mundiales, aunque se libre en un espacio reducido. Y esto es muy relevante. Todo arranca además de algo inesperado, porque la invasión de Rusia a Ucrania no parecía nacer de nada lógico. Rusia sí había reivindicado Crimea, donde la mayoría de la población era más bien prorrusa, más que pro-Ucrania, ¿no? Tomó por la fuerza la Crimea, con lo cual una ventana hacia la salida al Mediterráneo, pero no pasó nada. Hubo unas declaraciones en Naciones Unidas y allí lo dejamos. Quizás este fue el cálculo de Putin, cuando salió a agredir a Ucrania del modo que le agredió. Y digo que esto es tan anacrónico porque si se mira la historia rusa no es sorprendente. Si se mira el mundo contemporáneo es una locura.
Hay un libro fantástico, lo leí trabajosamente ya hace algunos años, de Tony Judd, que es un gran historiador inglés que murió, que se llama La posguerra, y que analiza toda la posguerra. Y entonces cuenta cómo los occidentales no entendían el énfasis brutal que Stalin ponía en todos los países fronterizos con Rusia, en los países bálticos, en esto, en el otro. Y Tony Judd dice, esto está escrito mucho antes, ¿no? Tony Judd ya murió hace 4 o 5 años, o más. Y se asombraban inútilmente, no entendían que lo que sostenía Stalin es lo que había sostenido toda la vida Rusia. Porque Pedro el Grande, el gran zar decía, la seguridad de Rusia está en el control de sus fronteras. Y eso lo siguió María Teresa y lo siguieron todas los zares de Rusia, es decir, el control de esas fronteras. Naturalmente, Pedro el Grande era europeísta, y Putin parecía serlo. Yo me acuerdo que una gran historiadora francesa, Hélène Carrère, experta en historia de Rusia, decía, no entendemos a Putin, mire que es muy occidental, hay que ver el dinero que ha puesto para hacer una gran iglesia ortodoxa en París, ¿no? Bueno, que eso es la primera cosa rara, ¿no? Alguien nacido en la KGB, criado en la KGB, pagonizado con el mundo comunista, hace esa extraña primera conmisión con la vieja iglesia ortodoxa, que es la que hoy le está bendiciendo las armas, inesperadamente. Entonces, la diferencia está que, bueno, sí, Pedro el Grande era europeísta. Tan europeísta que fundó San Petersburgo y lo edificó con arquitectos italianos, con los colores italianos del Mediterráneo, porque quería llevar un clima distinto a esa zona helada del mundo y construyó esa maravillosa ciudad. Pero, evidentemente, Putin, podemos hacer muchas especulaciones intuitivas, pero claramente no da toda la impresión de que no pensó que iba a ocurrir lo que ocurrió. Y que iba a tomar algunos territorios y que no iba a pasar de un conflicto, ¿qué tal? Y hoy estamos ya en una situación de todo tipo. Y esto da para mucho hablar, pero digamos dos cosas. Reflotó dos conceptos que parecían ya también abandonados. El primero, seguridad nacional. Seguridad nacional, dice, pero eso es lo que hablaban las dictaduras. Bueno, sí, lo que pasa es que Alemania, el país con la economía más poderosa de Europa, se encontró con que cuando se produce un conflicto no tenía ni armas ni energía. Y dijo, bueno, había apostado a la globalización, había apostado a la unidad europea, había apostado al gasoducto con Rusia. Realmente la Alemania pacífica de los años de la posguerra, que apostaba a todo lo que era, se encuentra con eso. Y tiene que rehacer su construcción energética e invertir en armas como no quería hacerlo de ninguna manera después de la tragedia que vivió. Y pongo a Alemania como ejemplo de eso. Pero en el resto de los países de Europa y más allá, dijeron, bueno, la globalización está muy bien, pero cuidado que puede haber retrocesos en la globalización y hay un mínimo de seguridad que tenemos que tener. En las provisiones alimentarias, en las cadenas energéticas, en las cadenas de provisión industrial, no podemos ser tan ingenuos. Naturalmente, no se va a volver más a las economías cerradas que pretendían ser autosuficientes, porque eso ya es casi imposible en un mundo del desarrollo científico actual. Pero también da la impresión que la hora gloriosa de la globalización pasó y que ahora los países tienen que mirar algunos otros factores. Que esto se vincula al otro concepto que también reaparece y que es el fenómeno geopolítico. También, otra cosa que estaba abandonada. Después de la caída del muro ya no había más geopolítica. El mundo era global, todo era relaciones diplomáticas normales, teníamos un mundo
que miraba desde otra óptica. Nadie estaba pensando ya en hegemonías, era digamos, sí, la competencia normal de los países. Porque tampoco había una lucha ideológica, ¿no? Porque la potencia emergente que era China, a diferencia de la Unión Soviética, no estaba queriendo trasladar su modelo político. Porque la Unión Soviética representaba un vasto movimiento mundial de pensamiento, ¿no? Es decir, había partidos comunistas en todo el mundo, o partidos socialistas, marxistas, cercanos al leninismo, que pensaban igual. De modo que aquello era distinto, no es el caso de China. China se parece mucho más a lo que fue el Imperio Británico, es decir, una gran potencia comercial, que lo que quiere es comerciar, lo que quiere es asegurarse materias primas, que es lo que ha hecho con mucha inteligencia en los últimos 20 años en América Latina. Y tiene contratos con todo el mundo, de petróleo, de esto, del otro, del litio, de todo lo que hace falta. Por eso digo, se parece mucho más. Pero al producirse estos alineamientos nos reencontramos con que está, de algún modo, Occidente frente a un país limítrofe, que integra geográficamente los dos continentes, pero que es fundamentalmente un país de cultura europea. Pues Rusia es un país de cultura europea totalmente, ¿no? Es decir, cuando éramos adolescentes, leíamos los escritores rusos, Dostoyevsky, ¿no? Todo eso. Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, eran los rusos, eran Chekhov, eran los grandes literatos, ni hablemos los pintores, yo que soy bastante aficionado a eso. Eran el arte moderno, la vanguardia del arte moderno, nace en Rusia. ¿No? Todos los notables pintores, Kandinsky, Malevich, todos esos, ni hablemos la música, ¿no? Tchaikovsky, es un país de nuestra cultura, sigue siéndolo. Por eso es que es más absurdo y disparatado esto, de que terminemos ahora con una construcción que en el fondo está partiendo Occidente. Y en un mundo de hegemonías que no son, vuelvo a decir, hegemonías ideológicas. Porque Rusia, ¿qué es hoy? Es un autoritarismo político con un capitalismo de Estado que tiene una economía de mercado en su versión más primitiva. Los millonarios soviéticos, esos que compran cuadros de fútbol y hoteles en Londres y todo lo demás, creo que son el ejemplo de la peor modalidad del capitalismo. Pues saltaron a un capitalismo furioso, un capitalismo que ya no existe en Occidente, ¿no? De un día para el otro, ¿no? Pero así ocurrió. Yo la otra vez estuve indagando, hago un paréntesis, ¿no? Y digo, ¿cómo es que aparecieron estos tipos, no? Y entonces uno me explicó una de las cosas que había ocurrido. El que me lo explicó, lo que había hecho él. ¿Qué había ocurrido? Esta era una empresa energética. En la época soviética se había hecho el capitalismo del pueblo, en una cierta época. Entonces habían hecho acciones. Era una estructura societaria y acciones. Que muchas se las daban como contribución a sus trabajadores. Estaba lleno de esas acciones por todos lados. Que no valían nada. No valían nada. Y alguno de estos, el que me lo contó, me dijo, yo empecé a comprar acciones. Iba por aquí, iba por allá, eran empresas, empecé a comprar acciones. Y bueno, cuando se vino el derrumbe, yo era dueño de una empresa. Wow. Este es un ejemplo muy, muy chico de alguien que yo conocí. Pero el hecho es que se generó una especie de capitalismo salvaje inesperado. China es distinto, porque si bien tiene una economía de mercado, también tiene un fuerte capitalismo de Estado, ¿no? Pero tiene una economía de mercado que es lo que ha generado la clase media.
Y eso lo vio muy bien en su tiempo ya Deng, que fue el gran reformador. Porque todos pensábamos que el que cambiaba el mundo era Gorbachev, y no fue Gorbachev, fue Deng Xiaoping. Porque el mundo no cambió desde Rusia, hoy está retrocediendo desde Rusia, sino que cambió desde China. Y Deng eso lo tenía muy claro. Yo alguna vez he contado, porque tuve el privilegio de conocerlo, era chiquitito así, fumaba todo el tiempo, le ponían una salivadera de adelante, porque en China no es de mal gusto tener una salivadera y salivar, está entre los hábitos sociales aceptables, y hablaba, fumaba todo el tiempo. Uno le hacía una pregunta, tiraba 3 o 4 pitadas, el traductor le comentaba y por ahí le contestaba con esa frase que contestan los chinos, ¿no? Que uno tiene que pensar un rato para saber lo que le quiere decir, porque ellos son metafóricos, ¿no? O le dice las magnolias florecen en septiembre, uno tiene que entender qué quiere decir, o a la inversa. Bueno, entonces recuerdo que le pregunté a Gorbachev justamente, y entonces me dijo, el traductor me dice, está muerto. El traductor era un muchacho joven fantástico, que el otro día me lo encontré en Panamá y que es embajador de China en Panamá ahora. Entonces era un joven funcionario de Relaciones Exteriores que hablaba bien español. No, ahora es un señor embajador, magnífico. Vino a una charla mía, estuvimos, yo lo había visto ya varias veces, pero ahora ya estaba hecho todo un señor embajador. Entonces me dice que está muerto. Digo, yo pensé en el cuento de Borges, ¿no? El muerto, que no sabía que estaba muerto. Bueno, dice que está muerto, pero que él no sabe. Pero digo, acláreme bien, ¿qué quiere decir que está muerto? Bueno, dice que está liquidado, que no se da cuenta de que está liquidado. Bueno, obviamente, ¿por qué? Y dice, bueno, porque él cree que se puede hacer la reforma política y la reforma económica a la vez. Y no sabe que la reforma política se come la económica, y así con una manita chiquitita así también, la política y la económica, y que después la económica se come a sí misma. Acá va a ser todo distinto. Acá esperamos llegar al año 2000, 2010 sin hambre, 2030, 2040, ser un país de ingresos medios, y luego habrá que ver cómo es esta compatibilidad del socialismo con la economía de mercado y todo eso. Bueno, y fue así. Tanto fue así que cuando unos chicos quisieron hacer en Tiananmen una explosión democrática, ¡pumba!, ¿no? El propio Deng encabezó el tema. Porque Deng nunca fue ni presidente del Soviet ni primer ministro. Deng Xiaoping hizo todo de la llamada Comisión de Seguridad Nacional. Es decir, desde el ejército, para hablar en plata, ¿no? Y desde allí fue que impulsó los cambios. Seguro, hoy ya es otra China, pues ya es una China potencia, que no está mirando solo hacia su desarrollo, sino que está parada en el escenario. Y esta extraña situación le ha puesto en una situación muy difícil. Porque China tiene que demostrar que si es una potencia real, es la única que puede ejercer influencia sobre Rusia. La única. El resto no pueden, están todos del otro lado. Y lo está haciendo de un modo ambiguo. No lo está haciendo de un modo claro, ni hacia un lado ni hacia el otro. No aporta armas, no participa de la guerra, habla de la paz, trata de ver cómo puede ir resolviendo la cosa, pero claramente no ha podido, imponerle de un modo más o menos creíble un camino de paz. Y las resultancias las tenemos a la vista todos. Primero, crisis energética en el mundo. O sea, nosotros no lo estamos viviendo, por suerte, porque tenemos mucha, porque nuestra energía empieza en la hidroeléctrica y sigue en todas las demás, la eólica, etc.
Pero en el resto del mundo el tema energético es muy fuerte, es una transformación muy fuerte. En segundo lugar, se están produciendo también detrás de esto ciertas batallas comerciales y ciertos alineamientos políticos, algunos extravagantes, extraños. Lo cuestionábamos mucho a Bolsonaro porque decía que su mejor amigo en el mundo era Putin, que le encantaba por lo autoritario. Ahora nos aparece Lula, que concitaba tantas expectativas y esperanzas, y también Lula se aproxima a Putin y nos dice, ¿qué es esto? Qué raro, pero ocurre, ¿no? Y eso nos está hablando de lo errática que es la política en este momento. Para poner otro ejemplo latinoamericano, Boric a la inversa, ¿no? Joven presidente, originario del mundo de las dirigencias estudiantiles, de una izquierda radical, llega a una doble vuelta desde una posición radical, aparentemente, y ahora en el gobierno asume con realismo, yo creo que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero asume con realismo una situación que se le vino encima. Y entonces, vean ustedes la paradoja. Y Boric condena claramente claramente condena a la agresión rusa, bueno, como también está condenando los excesos de la dictadura nicaragüense y venezolana. A tal punto que el otro día el Parlamento de Chile recibe, vía Zoom naturalmente, una visita y un discurso de Zelensky desde Kiev. Las dos cámaras, diputados y senadores de Chile. Pero aquí que los diputados comunistas, partido que integra la coalición de gobierno, no comparece. Y el Frente, que fue el partido originario de Boric, originario digo porque lo echaron. Boric salió con un partido propio porque el Frente Amplio que le había fundado lo echaron cuando él firmó a favor de configurar una nueva constitución, ¿no? Bueno, y esos tampoco aparecieron. Quiere decir que hay, me lo comentaba el otro día Ricardo Lago, un poco asombrado de las paradojas que se nos están dando y que se nos están apareciendo. Y Boric aparece hoy, bueno, actuando con realismo. Tuvo que mandar el ejército al norte por la inmigración, tuvo que mandar el ejército al sur por los mapuches. Tiene un fenómeno de narcotráfico tremendo, inesperado, me lo contaba el otro día del Lago, enorme, y ustedes vieron incluso en la televisión el episodio de las muertes de varios carabineros. Los carabineros en Chile tienen un gran prestigio en la sociedad, y terminó en un responso donde estaban todos los presidentes de Chile, todos los expresidentes, y Boric arrodillado, saludando a la viuda del último carabinero. Es decir, lo último que se hubiera pensado en aquel dirigente estudiantil de las protestas del 2019, que enfrentaba a las fuerzas policiales de la represión. Pero bueno, yo creo que él está haciendo lo que tiene que hacer. Es muy inteligente y bueno, está haciendo lo que tiene que hacer. Pero esto nos lleva entonces, en todo este panorama, ustedes dirán, bueno, ¿y a dónde vamos con esto? Bueno, ante todo la incertidumbre. Es decir, nadie tiene claro a dónde va a seguir las cosas. Primero, tenemos una inflación que se ha ido arriba en todo el mundo. Se viene controlando, en unos lados más, en otros lados menos. Acá la más o menos la vamos llevando bastante bien. Brasil fue más abajo, logró bajar más la inflación, pero a costa de actividad económica, porque el Banco Central siguió una línea monetaria muy dura. Y eso está en debate ahora. Pero digo, nos soportaron eso, nos han generado el temor ahora de medidas de protección, por lo que hablamos hace un rato. Como ahora los países sienten la necesidad de tener un mínimo de seguridad y de abastecimientos en muchas cosas, ya no estamos en un mundo tan abierto.
¿La globalización no va a desaparecer? No, como concepto, porque no se puede pasar del blanco al negro, pero hoy estamos en un gris. Es decir, ya los países, empezando China, con los productos tecnológicos de Estados Unidos. Y que Estados Unidos nos pide a nosotros que no compremos cosas chinas, ¿no? De valor estratégico, ¿no? Ahí andaban enojados porque estábamos comprando una lanchita, ¿no? Estaban comprando portaaviones, ¿no? Pero estaban enojados. Entonces, y ese es otro de los desafíos que tenemos como política exterior. No sumarnos a una nueva guerra fría. Por eso es que se requiere también mucho tino, mucha prudencia para poder manejarnos sin caer en esa situación. Para nosotros China es nuestro principal comprador, es nuestro principal vendedor, y ahí estamos. China ni nos quiere importar su régimen político, ni que aprendamos todos el mandarín, por ahora por lo menos. Pero así son las cosas. Entonces, yendo ahora a nuestra América, para pegar un pantallazo. Ya nos fuimos, ya llevo 35 minutos, es mucho. Sí. No, todavía. La ventaja de lo que no leemos no es que improvisemos, como se dice, no, yo no improviso nada, ¿no? Yo esto que estoy hablando es una lección que tengo escrita y más o menos aprendida. Yo no improviso nada, bacana. Lo que no leo, que es otra cosa. La ventaja de lo que no leemos es que uno mira y al primer bostezo sabe que tiene que decir dos frases y retirarse. Pero bueno, creo que no es el caso por ahora. Entonces, digo, vamos ahora a nuestra América. ¿Cómo está recibiendo esto? Yo diría que mal. ¿Por qué? Porque todo este proceso de cambio tecnológico que ha generado un cambio civilizatorio, pasaje del mundo industrial y postindustrial al mundo digital, cambio de riqueza, los grandes valores hoy son otros, ya las tablas de los grandes millonarios ya no son los fabricantes de automóviles ni los dueños de fábricas de acero, son todos estos chiquilines que ahora ya son grandes como Bill Gates, pero que salieron de la nada y que son los dueños de estas cosas, y que ahora irrumpen en el mercado haciendo los líos que arman. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y los Zuckerberg, el de Facebook, el de este y el del otro, y que son hoy los que tienen esas potencias enormes que allí están en el mundo. Eso ha golpeado en la democracia, de muchos modos. Primero, no hay más empleo para toda la vida. Primera cosa. Cuando yo iba a la facultad, aparecía un compañero que decía, entré al comercial. Eso fantástico. Este se arregló para toda la vida, ¿no? Y el comercial después se fundió 3 veces, ¿no? Porque era así. Entré en Sudantex. Sudantex, sacaste la grande, ¿no? Bueno, eso se terminó. Hay una enorme volatilidad. Pero eso es un cambio civilizatorio en el mundo entero. Y eso está en la base de los desasosiegos. Está en la base de ese sentimiento de insatisfacción que una sociedad que claramente vive mejor, porque vive mejor en todas partes, sin embargo, no siempre se siente segura y satisfecha. O sea, hoy aún la casita más modesta tiene algo con qué calentarse. Antes nos moríamos de frío todos, ¿no, verdad? Los de arriba y los del medio, ¿no? Yo me acuerdo lo que la estufita que había en casa, y bueno, vivíamos muertos de frío. Iba al Liceo Rodó y los chiquilines tenían sabañones, ¿no? Bueno, es decir, miremos la conclusión. Vivimos más años, vivimos mejor, punto. Que sí que hay más bienestar, por lo que se quiera. Bienestar en las casas, la salud, los antibióticos, lo que fuere. Sin embargo, hay desasosiego, porque el empleo está en el aire, porque todo está con muchas oportunidades, pero también con enormes riesgos, porque los cambios son muy fuertes,
porque las redes a su vez han cambiado la comunicación entre la gente y la democracia como consecuencia ha sufrido, porque ya antes si uno quería ir a protestar iba al club político para que plantearan el asunto, o a la parroquia, o a un club de amigos como este, ¿no? Y ahora ya no, el tipo escribe un Facebook y cree que tiembla el gobierno, y el gobierno ni se entera del Facebook de él, ¿no? Y tiene un grupo de WhatsApp que son 8 o 10 amigos que sean todos manijas y creen, todo el mundo dice, que todo el mundo quiere, son los de tu grupo de WhatsApp, ¿no? Que son tus afines, no es todo el mundo dice nada, no sabemos lo que dice todo el mundo, ¿no? Es decir, pero ese es un ciudadano ya más descomprometido, es un ciudadano que ya no tiene aquella pertenencia, que no tiene la necesidad de tener esa cosa. Entonces, eso ha debilitado los partidos, no solo acá. Miremos Europa, miremos Italia, miremos Francia y miremos España, los países referentes de nuestra cultura y de nuestro modo de no existen más. Los grandes países, los grandes partidos del miracolo italiano, ¿no? Don Camillo y Pepone, la época de oro del cine italiano, todo aquello, Rafaela Carrà, los demócratas cristianos y los socialistas, no hay más nada. Ahora está la señora Meloni, que apareció por allá, la señora Meloni. Bueno, y ya no están ni los demócratas cristianos, ni los socialistas, ni nadie. En Francia, los gaullistas, los republicanos de Gaulle, ¿no? La posguerra, la gran posguerra de Francia, el héroe de la resistencia, y los socialistas históricos en Francia, nadie. Las dos últimas balotajes no estaban ni unos ni los otros. Y ahora fue el chico Macron, muy inteligente, ahí, un profesor universitario, inteligente, atractivo, y la Le Pen, representativa de una derecha nueva, que no es el centro derecha liberal, más o menos histórico, sino otra cosa. Por supuesto, es muy inteligente, y echó al viejo del partido, que ahora murió esta semana, pero ya lo había echado porque el viejo ya no era derecha, ¿no? Era bastante más que eso, ¿no? Era un viejo animal. Yo recuerdo que cuando Francia gana el Mundial, Francia, este bárbaro dice, esto no es la juventud francesa. Seguro. Estaba Desailly, que era negro, estaba Tresor, que era negro, estaba Yorkaev, que era ruso, estaba Trezeguet, que era argentino, seguro sí, no era la juventud francesa que él se imaginaba, era la Francia actual, era otro asunto, sí, y los franceses son negros como Mbappé, ¿no? Entonces, la cosa es distinta, ¿no? Bueno, pero el viejo, imagínate. Bueno, pero esta es mucho más inteligente. Pero ya no están mal los partidos. Fíjense lo que es la fragmentación de España. Y esto nos ha llegado a nosotros. Por suerte el Uruguay se preserva, tenemos partido. Hay 2 coaliciones con partidos. Cuidémoslo. Porque eso es un activo y es un valor. Cuidémoslo. Como tenemos que cuidar también la convivencia. Ustedes habrán visto el otro día que allá estuvimos con mi colega Mujica en Buenos Aires, la extraña pareja, que en Buenos Aires nos miran como una cosa rarísima, y bueno, pero entonces seguro nos ven a los dos sentados en el estrado, y después a Lucía y a Marta sentaditas las dos juntas conversando, nadie entiende nada. En la Argentina dicen, bueno, estos son marcianos, ¿no? Bueno, es un activo a cuidar. No lo hacemos porque sí, para divertirnos, sino porque sentimos que eso le hace bien al país en el exterior, nos da prestigio, nos da reconocimiento, y porque también le damos el mensaje hacia adentro, de que los radicalismos no nos van a llevar a ningún lado, salvo a desastre. Entonces, Colombia, liberales y conservadores, partidos tan viejos como los nuestros. La última elección terminó entre Petro y un impresentable de derecha.
Y ahí anda Petro a los empujones sin mayoría parlamentaria, para aquí para allá, queriendo hacer una paz que no logra, todo lo demás. Perú, ya vieron lo que es, no queda nada, un desastre. Cae uno, cae el otro, llegó aquel pobre maestro incompetente, totalmente incompetente, quiso dar un golpe de Estado, y no tenía ni un comisario para llevar la orden de cierre del Parlamento. No, era horrible, lo vimos todo en la tele. Declaro que está cerrado, tal, y leía un papel. Y digo, bueno, ¿qué hizo? No, nada. Bueno, lo echaron. Y ahora está otro desastre. Bueno, Chile, como hablábamos hace un rato, terminó en algo que era el gran modelito, Chile. ¿Verdad que Chile arrastraba desigualdades sociales fuertes, no muy visibles? Que es lo que tampoco a veces nos damos cuenta en el Uruguay, que este es un país el más igualitario de América. Tenemos problemas, tenemos pobreza, todo es verdad, pero sabemos que la sociedad en su conjunto es la sociedad más igualitaria. Entonces, con esto les digo que la democracia está complicada, que América Latina está complicada y que nosotros tenemos muchos activos a cuidar. Tenemos dos coaliciones, tenemos un gobierno, tenemos una oposición, nosotros sentimos que estamos haciendo lo que debemos, bueno, el Frente cree que lo está haciendo, yo creo que está equivocado, pero son puntos de vista como cualquier otro. Y esos son, creo, me parece, los activos a cuidar, porque a su vez esto luego tiene una proyección. Si el país recoge inversiones, por eso. Usted está lleno de edificios, yo me asombro. Digo, yo no sé a quién le van a vender, a qué uruguayo le van a vender esos edificios. Montevideo no hay barrio en que no haya 2, 3, 4 edificios uno al lado del otro. Bueno, eso es inversión de la Argentina, sobre todo. ¿Que vienen a hacer qué? ¿A especular? No, vienen a tratar de conservar el capital. Y creo que la Argentina es justamente el ejemplo, el contraejemplo de lo que no debe ser. Y hoy la Argentina uno la mira con mucha tristeza, porque nos pasa creo que cada vez que uno va a la Argentina y uno ve qué desperdicio, dice, porque hay gente brillante en todos los aspectos, desde la energía nuclear que tienen hace 70 años hasta la medicina, ¿no? Y tienen todos los recursos. Ahora tienen litio también, ahora está de moda el litio, también tienen litio. El otro día me encuentro, fíjate, voy a Tucumán, me encuentro con un veterano, amigo, flor de tipo, que tiene una empresa de ómnibus, empresarito mediano de Tucumán. Le digo, ¿y en qué andás? No, ahora estoy en el litio. ¿En el litio? Dice, sí, me dijo, hace como 15 años, empecé a ver eso y compré una salina, porque el litio está abajo de la salina. Y metí todos mis ahorros. Mi mujer casi me mata cuando dice, porque además dice, me costó mucha plata todo el análisis geológico y todo eso, las detecciones para saber lo que había abajo, tal, que bueno. Y ahora, no, ahora estoy fenómeno, porque ahora estoy recibiendo oferta de empresa norteamericana. Bueno, pero cuento esto como ejemplo. Digo, uno dice, qué desperdicio este país que no logra estar donde debiera estar por el desbarajuste institucional y el desbarajuste político. A la inversa, que eso también hay que saberlo, porque a veces nos desconcertamos los uruguayos. A la inversa, por esos mismos recursos humanos notables que tiene y esos mismos recursos materiales, la Argentina no termina, o terminaría cualquier país con ese de pelote. Porque uno dice, nunca termina de caer. No, nunca termina de caer, nunca va a caer del todo. Porque tiene gente, medios y recursos que siempre de algún modo la mantienen allí. Desgraciadamente no la ponen al lugar que debiera estar. Por lo nuestro, entonces, la moraleja es, cuidemos lo que tenemos, cada uno piense lo que quiera pensar, batalle por lo propio, pero convivamos y sintamos que los valores de la libertad, de la seguridad jurídica, de la independencia de los poderes y de la convivencia democrática son muy importantes.
A veces en medios empresariales o en medios tecnocráticos dicen, no, hay que lograr consenso nacional. Consensos parciales son posibles, consensos generales no son posibles, porque la democracia es la diversidad. Y la democracia no es la política del consenso. La democracia es la administración de los disensos, de lo otro, para que esos disensos transcurran con reglas de juego claras que nos permitan, si un gobierno no nos gusta, sacárnoslo de encima de modo pacífico, ¿no? Entonces, eso me parece que es la gran moraleja que nos queda a todos. Así que gracias a todos. Estamos en la silla porque estaba se movió para todos lados, pero como siempre. Bueno. Creo que se les pueden ocurrir preguntas, muchas a ustedes. Creo que el presidente está dispuesto a contestar alguna inquietud. Siempre que no sean discursos, porque los uruguayos no nos gusta preguntar. Cada vez que haces eso, el primero nunca aparece, porque somos tímidos los uruguayos. Pero después que aparece el primero, empiezan todos y ya no son preguntas, son discursos. Yo le voy a tirar una. A ver. Antes que nada, decirle que hemos solucionado el tema de la Copa Sudamericana, del campeonato sudamericano. Vamos marchando 2-0, que así que el futuro ya lo tenemos solucionado. ¿Ah, sí? Sí, lamentablemente. 2-0. Unos minutos atrás. No, la pregunta que le quiero hacer. No, pero la buena es que está acá, que no lo vio. Inteligencia emocional. Inteligencia artificial, que hoy está en boga en todo el mundo y aquí también ya estamos viendo. La pregunta que le quiero hacer, ¿qué impacto puede tener en el mundo laboral y en la actividad de las empresas? Muy fuerte, como han tenido todos los instrumentos de comunicación o de conocimiento. Yo hace poco escribí en algún diario y digo, los seres humanos, lo primero que inventamos fue la escritura. Y eso ya nos amputó algo, porque nuestro neandertal ya no tuvo que tener todo en la cabeza, porque algo pudo anotar. Después se inventaron los números, que fue una revolución. Hace 3.000 años apareció el ábaco, que todavía cuando yo fui a Rusia usaban ábaco en los comercios, con las cuentas, y aprendieron a contar y a clasificar y a ordenar. Le hablemos lo que fue la imprenta. Cambió el mundo. O sea, cada cosa, cada instrumento nuevo de inteligencia artificial. Cuando yo iba a la escuela, la maestra de cuarto año, Blanca Pauletti, gran maestra, nos hacía divisiones con cuatro números. Hoy, para dividir con 2 números, tengo que pensar un rato. ¿Por qué? Porque apareció la maquinita y ya dejamos de hacer cuenta. Porque sabemos que eso ya está. Eso es tiqui y ya está la cuenta hecha bien. En cambio, tenemos que pensar en otras cosas. No en sacar la cuenta, sino qué quiere decir la cuenta. Es decir, cada cosa que apareció la computadora. Bueno, y luego vino la gran revolución de Internet, que es más o menos como la aparición del libro, ¿no? Internet cambió todo. Como decimos, cambió la democracia, cambió los modos de comunicación, cambió el concepto de riqueza. Fue un cambio fundamental. Y estos son todos inteligencias artificiales. Pues si hay alguien que te saca las cuentas con un botoncito, ya era inteligencia artificial. Lo que ocurre es que ahora se dice, bueno, no, pero esto nos permite razonar. Yo he dicho estos días, ¿no? Lo he dicho en varios lados, con citas diversas, ¿no, verdad? Según está. Porque digo, sí, la inteligencia artificial te puede hacer un poema de Homero Mansi, sí, con la palabra de Homero Mansi. Sí, pero crear, cansa tanto escuchar este rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No te lo va a hacer ningún chaquete, disculpame.
Es decir, y eso pasa a todos. En el terreno científico, donde las verdades son todas provisorias, pues no hay nada más provisorio que el conocimiento científico, ¿no? Porque uno dice, esto es científico. Lo científico es lo más provisorio. Hay otras cosas que son mucho más persistentes, hasta los prejuicios. La mentalidad es muy persistente. La ciencia es constantemente destruyendo conceptos, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que hoy es fantástico, mañana no lo es. Entonces, la ciencia también, ¿cuántas cosas descubrió? ¿Y cuántas cosas va a seguir descubriendo? Pero lo otro, las inteligencias artificiales trabajan sobre el pasado, acumulan datos, los ordenan, sí, los pueden ordenar de un modo novedoso, ahora sí, pero siempre va a estar más allá. El científico que tiene la intuición, porque la intuición no la van a superar. Picasso decía, la intuición es imprescindible, pero que te encuentres trabajando. Porque la intuición no aparece, uno se levanta de la cama y dice, hoy voy a escribir, voy a pintar la menina. No, no es así. Laburando y laburando, sí, se te van a ocurrir cosas. Lo mismo el científico. Tú que has estado en el tema, sabes cómo es. Se investiga, se investiga, se investiga, se investiga. Y en el medio de esa investigación, uno pone la chispita. O sea, el innovador es el que va a hacer la diferencia. Y eso va a ocurrir en la ciencia, va a ocurrir en la economía y va a ocurrir en la literatura y en los medios de comunicación y en todo. Porque el algoritmo trabaja con lo otro. Es decir, ahora yo prendo la tele y dice, Julio, como viste de autonave y tenés que ver el discurso del rey. Sí, porque mira mi pasado, pero yo de repente ahora tengo ganas de ver otra cosa. Y el algoritmo no me lo va a dar, porque el algoritmo funciona con lo que sabe de mí hasta ese momento. Y en la ciencia el algoritmo te va a dar la respuesta con todo lo que se sabe hasta ese momento. Pero el científico que pone el plus, el Einstein, que le pone el plus, que escribe una ecuación en un pizarrón y cambia el mundo, ese siempre va a estar allí. Entonces, ahora que esto es un riesgo desde ya, sí, como es un riesgo el chateo también, como es un riesgo los hackers, como es un riesgo todos los instrumentos que tenemos, son todos un riesgo, sí, es un riesgo. Pero el hombre vivió toda la vida en riesgo. No, siempre. Los riesgos han cambiado de lugar, pero siempre ha habido riesgo. El tema es saber administrar eso. Saber administrar eso, lo cual no es fácil, porque está donde se pone el límite. Por ejemplo, cuando el Twitter lo canceló a Trump, a mí me pareció horrible. Porque si una empresa privada, pero que ejerce una función pública enorme, se da el lujo de cancelar al presidente de los Estados Unidos, presidente electo, por más barbaridades que dijera. Oye, pará un poquito, mañana me cancelan a mí con menos razones. Por más barbaridad que dijera Trump. Entonces, esto nos está planteando la democracia, sí, nuevos temas. ¿Cómo hacemos para regular esto? ¿Cómo hacemos para regular estos poderes? Fíjense lo que son los hackers en este momento, ¿no? Hay todo el tiempo. Ahora te puede generar una tragedia colectiva impresionante, uno que se meta en la computadora no sé, del metro de Londres y chocan cinco trenes y mueren 3.000 personas, sí. Puede ocurrir esas cosas, son los riesgos de estas cosas. Pero digo, yo creo que no los tenemos que mirar con miedo, porque nos guste, no nos guste, van a estar ahí. No nos gusta, sí, pero van a estar ahí. Es como internet, no me gusta, está. No te gusta el celular, no importa. Va a estar igual, y esto va a ser igual. El ChatGPT va a seguir ahí. Bueno, muchas gracias.